Amigos, ¿sabían que Lima tuvo una de las estaciones de trenes más bonitas de toda Sudamérica? Y no la demolieron ni nada de eso, la convirtieron en una biblioteca. O sea que básicamente cambiaron de trabajo el edificio, de mover gente a mover libros. Bienvenidos a la Estación Desamparados. Y ojo, ya con ese nombre, ya el video se pone interesante. Este lugar se construyó en 1912, después de que anteriormente se incendiara en 1908. O sea, esto de acá es como la versión 2.0. La que salió después de que la primera se quemara. Pensar que este sitio solía ser una estación de tren. Este es un retrato del escritor César Vallejo, ¿no?, en todo su esplendor. El arquitecto de este lugar fue Rafael Marquina. Y aquí es donde se pone interesante. Para eso tuvieron que traer los materiales desde Inglaterra. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, no había containers, no había Amazon, no había nada para traer este tipo de cosas. Y ya estaban importando hierro inglés para una estación de tren en Lima. Cerca de 10.000 obreros trabajaron en esto. O sea, esto no fue un proyectito, esto fue una producción en serio. Miren este vitral de acá, o sea, tiene motivos florales. Esta gente no estaba construyendo una simple estación, estaba construyendo la estación, el símbolo del progreso. Y acá viene la parte triste, pero con humor, porque si no esto se vuelve un documental de History Channel y ustedes se me van para otro video. Durante 87 años de acá salían trenes hasta Ica, hasta Callao, hacia la Sierra Central y hasta Ancón. Sí, Ancón, el mismo Ancón del que les hablé en mi video anterior. Que por cierto, si no has visto mi video de Ancón, velo por acá arriba. El balneario que tuvo su época dorada y terminó abandonado. Resulta que el tren que llevaba a la gente desde Lima hasta Ancón para veranear salía de acá, de esta misma estación. Así que si viste mi video anterior, probablemente ya estés notando un patrón. En esta ciudad todo lo que brilló en algún momento, por alguna razón, alguien decidió apagarlo. El ramal de Ancón funcionó hasta 1870. Incluso ese mismo año lo extendieron hasta Chancay, que es una zona un poco más allá. Pero esa parte se destruyó durante la guerra con Chile y nunca se volvió a reconstruir. Y en 1964 se cerró del todo debido a la baja demanda. O sea, la gente al final dejó de utilizar el tren, tal vez porque les ofrecieron una propuesta mejor. Pero ¿qué tan buena idea fue eso? Lo digo porque en varios países tienen un tren funcional, como por ejemplo Chile, España, tienen trenes funcionales. Y en este caso, pues, me surge la duda. ¿Y por qué aquí no hay un tren funcional? Bueno, sí hay un tren funcional, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y esto no fue solo Ancón. El ferrocarril central que iba hacia Chosica dejó de operar con regularidad en 1958 y en 1965 lo abandonaron completamente y desmantelaron la vía. Lo que fue la ruta obligada hacia los Andes centrales por más de medio siglo simplemente dejó de existir. ¿Cuál fue la razón corta? A partir de los años 30 y con más fuerza desde los años 50, el ferrocarril empezó a perder terreno frente a las carreteras, los camiones y los buses. Era más barato, más flexible, no necesitaba rieles, ni estaciones, ni todo el mantenimiento que pide un tren. Ustedes me dicen en los comentarios si creen que fue la mejor decisión o no. Yo aquí solo cuento la historia. Y miren el dato curioso, esta estación queda justamente al lado del Palacio de Gobierno. El corazón político del país tenía la estación de trenes en la puerta de al lado. Y aún así, los trenes se fueron apagando con los años.
Sí, sí, bueno. Gracias. De limón, así. Gracias, gracias. Está muy buena. Me trajeron una cosa que se llama seco de carne y está buenísimo. Muy bueno. Recomendadísimo. Esta estación no está completamente muerta. Todavía de acá sale un tren, así como lo oyen. Solo 2 veces al año sale un tren desde acá, desde la estación de tren Desamparados. O sea, no está tan desamparada. Así que la próxima vez que vayan al centro de Lima y vean esa fachada, ya saben que no es solo un edificio bonito con una biblioteca dentro. Es el único lugar de Lima donde un par de veces al año sale un tren funcional hacia la sierra. Si les gustó esta conexión que hice con mi video de Ancón, háganmelo saber en los comentarios. Porque tengo la sensación de que todo el centro histórico de Lima me va a dar para una buena serie sobre todo lo que Lima aún conserva sin que nadie se dé cuenta. Nos vemos en un próximo video.